¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí saludo al auditorio que nos hace el favor de sintonizar. Estamos iniciando las transmisiones en este martes 20 de octubre. Se va volando, ya en menos que nos damos cuenta estamos en el Todos Santos, bien fieles difuntos, y después de eso, pues el 18 de noviembre la revolución y automáticamente entramos al final del año. Así es que el tiempo se va volando y el coronavirus también se va volando y todo se va volando, empezando por el dinero que no llega, ya voló. Ya está listo como todos los martes Fritz Glockner con su comentario matutino. Fritz, muy buenos días. Queridísimo, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, pues estamos y eso ya es una ventaja, ¿no? Parece. Sí. Aparenta, caray. Disimula. ¿Cómo ves el asunto del general? Caray, le ha dado la vuelta al mundo esta noticia. No, bueno, le ha dado la vuelta al mundo, ha puesto a temblar. Yo creo que fue una conmoción y un terremoto peor que el del 19 de septiembre del 85, querido. No, bueno, evidentemente, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que un ex secretario de la Defensa terminara en unas rejas, digamos, ¿no? Sí es un tema verdaderamente de escándalo en muchos sentidos, y repito, claro que puse a temblar. Acordémonos que en el 85 el temblor, por ejemplo, derrumba parte de las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Y acordémonos que ahí es cuando se demuestra que la tortura es una práctica del interrogatorio de los cuerpos policiales, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa escena? Y a partir de entonces la defensa de los derechos humanos empezó a ser una constante. En esta ocasión, la detención de Cienfuegos evidentemente viene a visibilizar lo que todo el mundo decía, lo que todo el mundo planteaba, que evidentemente se estaba viviendo de alguna u otra manera en un narcoestado. Porque si el principal personaje, la cabeza de la seguridad nacional, resulta que estaba coludido con los narcos, pues entonces, ¿qué podíamos esperar del resto de la pirámide? ¿Sí me explico? Claro, porque entonces, es una estructura piramidal, ese es el tema, claro. Exactamente. Y entonces la conmoción y el terremoto que está ocasionando esta detención sí nos genera, por un lado, la comprobación de lo que todo el mundo sabía, de lo que todo el mundo sospechaba, de lo que todo el mundo pudiera imaginar, y evidentemente ha colocado al Estado mexicano en una situación de vulnerabilidad incluso, ¿no? Yo creo que se ha manejado bien hasta ahorita al interior de nuestro país, pero el escándalo internacional y la comprobación de que casi estábamos peor que Colombia es un total y absolutamente un hecho, ¿no? Entonces sí, por supuesto que esta situación viene a conmocionar las estructuras sociales, político-económicas de México, nos coloca en un ridículo a nivel internacional, ¿no? Y me parece ridículo cómo de pronto los opositores a Andrés Manuel se la pasan diciendo que si no lo defendía, que si no lo iba a defender. No sé si vieron este mensaje de Twitter del senador Álvarez y Casa,
realmente me pareció en la ridiculez, ¿no? ¿Por qué se había detenido a Cienfuegos en Estados Unidos? Pues porque en Estados Unidos tenía una denuncia, o sea, no era que se le dijera, hey, no lo detengan, ¿no? Si tiene una denuncia y quería entrar en Estados Unidos, pues lo detuvieron como cualquier ciudadano, porque además, a final de cuentas, en este momento histórico, el señor ya es cualquier ciudadano. A ver, haciendo a un lado los comentarios de este señor Álvarez y Casa, que no es precisamente una fuente confiable, digo, no, bueno, con todo respeto, para las fuentes confiables, a mí me da vueltas la cabeza ¿cómo llamarle, mi querido Fritz? Esta cuestión de que al gobierno de México no se le informó nada. Esto que alguna analista, alguna persona en el portal, sin embargo, Dolia Esteves, hace un análisis esta mañana donde, entre otras cosas, dice que los Estados Unidos aplicaron con Cienfuegos el sigilo de Estado de Estados Unidos, claro, no del Estado mexicano, y que ni Andrés Manuel, ni Ebrard, ni Durazo, ni Sandoval se enteraron de la maniobra que preparó la DEA. Que esta fue una maniobra que se preparó a lo largo de 14 meses. Y dada la estatura política y los secretos que debe guardar un individuo como con poder de chantaje, pues yo me imagino que las autoridades estaban de alguna manera entre la espada y la pared, si lo detenían o no lo detenían. De ahí quizá el enojo un poco que ha revelado pues el presidente en el escenario de que la DEA entra y sale de México, recoge la información, hace lo que quiere y nunca le informa al Estado mexicano, lo cual también me parece que hay que revisarlo, ¿no? No creo que nos debemos quedar callados con ese asunto. Pero por el otro lado, existía por ahí alguna versión de esas callejeras, de esas de café, de chisme de café, que si realmente el general fue detenido sin que lo supiera o se entregó y encontró la manera de entregarse organizando un viaje a los Estados Unidos y algo negoció, algo tendrá en su haber en favor de una negociación con los Estados Unidos. ¿Cómo la ves tú? Wow, las especulaciones son siempre una maravilla, ¿no? Son una maravilla porque no te compromete a nada y haces que la gente se ponga a pensar. La verdad. Es más fácil convencer de mentiras, diría Heródoto, a toda una sociedad que a un individuo, ¿no? Y nuestras especulaciones siempre son eso, la forma de intentar sembrar en el imaginario colectivo una hipótesis tal o cual, ¿no? Sí, bueno, hoy habrá luces cuando se presente hoy ante el juez, pues hoy habrá luces, ¿no? Hoy quizá nos enteremos de algo que no sabemos. Sí, pero bueno, ante tus planteamientos vamos por partes. Me parece, evidentemente, la DEA ha hecho y deshecho en este país lo que ha querido, no ahorita, sino desde los años 80. Recordemos el caso Camarena, el secuestro de Machán, el médico ¿no? Que fue secuestrado en México. Claro, Machán, sí es cierto, ya no me acordaba de ese. Exactamente. Entonces, que no nos sorprenda, y no es el gobierno de Andrés Manuel el que permite o no permite el libre albedrío y el libre manejo de la DEA, porque eso se lo permitió los gobiernos priistas en primera instancia y luego la continuidad de los gobiernos panistas, ¿no? Entonces, aquel que critique que si Andrés Manuel o no está permitiendo el libre tránsito, la libre información de la DEA, no es producto de este gobierno, es un producto histórico, para empezar, ¿no? Que evidentemente habría que evitar, porque están interviniendo y violando el Estado de Derecho mexicano, punto, ¿no? Pero bueno, eso como primer dato histórico, ¿no? Que repito, desde los años 80, 1985 exactamente, ¿no? Cuando después del asesinato de Quique Camarena. Segundo, yo creo que los gringos, en esta lógica de detener a un personaje de este calibre, de este tamaño, evidentemente mantenían la secrecía, porque además, insisto, el juicio se estaba llevando en tierra norteamericana, no mexicana, ¿no? Y no sé qué tanto tendrían o no la obligación de informarle a el gobierno mexicano a pesar de la talla del personaje, de la investigación. Aquí no sé decir, ¿no? Y por último, que se estuviera entregando el general Cienfuegos, me parece, aquí habría que irse al análisis del personaje. ¿Tú consideras
consideras que un personaje que ha sido secretario de la Defensa, que ha tenido la prepotencia absoluta en sus manos y el control absoluto de muchísimas cosas, más allá incluso que del propio presidente de la República, sería tan capaz de reflexionar en su interior y decir, me va a cargar el carambas, me voy a entregar, haciendo una simulación incluso frente a su familia, yo lo pondría mucho en duda. Quizá si te vieras en peligro de muerte, quizás si las cosas fueran en un extremo en el que tengas más que perder que ganar, quizás si llegas a un buen arreglo, quizás si vas a pasar a formar parte de los testigos protegidos, quizá si la información que la DEA tiene sobre ti es de un tamaño tal y tú tienes otra más grande de otras personas, dices, pues me la juego porque finalmente, que esa es la opinión de quienes dicen que se hubiera podido entregar, es que está más seguro en los Estados Unidos que en México. Querido, no un exsecretario de la Defensa, eso déjaselo para cualquier narcotraficante de quinta e incluso para no para un personaje que es que imagínate, estamos hablando de un exsecretario de la Defensa. Sí, pero necesariamente un exsecretario de la Defensa de hoy día no es quizá los secretarios de la Defensa de otras épocas. O sea, no es el primer personaje a ese nivel al que le fincan cargos o le hacen alguna especulación sobre las investigaciones, se hacen ya al lado a otros generales, a otros, y no solamente a la figura del secretario, sino a la figura del Estado Mayor Presidencial e incluso al beneplácito de los propios presidentes. A ver, es como cuando se planteaba, es que aquí sí me voy al análisis del sujeto como tal. Es como cuando se planteaba esta maravillosa versión de que en el accidente del helicóptero no viajaba Moreno Valle, ¿no? El 24 de diciembre del 18, y que se encontraba en París, en un castillo, ¿no? O sea, no, hay que irnos al análisis del personaje. Esos personajes no tienen en su haber estos puntos de debilidad y no creo que cuenten con los riesgos de amenazas, ¿me explico? No sé, para mí no me parece, no le apuesto a esa lucubración, ¿me explico? Porque ese tipo de individuos que lo han tenido absolutamente todo y más, de pronto el poder ciega. Yo creo que no sabía, para mi gusto, no sabía de la investigación, para mi gusto, esta característica de la prepotencia continua y de que a mí no me va a pasar nada, es como la gente que está saliendo a la calle sin cubrebocas y se está reuniendo y de que el coronavirus no existe y a mí nunca me va a contagiar. ¿Me explico? Si existe ese tipo de actitud en muchas conciencias, en la conciencia de un personaje como Cienfuegos, perdón, para mí lo que existía fundamentalmente era este acto de a mí nadie me va a tocar porque yo he sido el todólogo, ¿no? Entonces, no sé, y más aún en la lógica de un militar mexicano, ¿me explico? Yo creo, a mí no me convence esa posibilidad, pues. No veo en el diseño de un personaje de literatura la posibilidad de la opción de entregarse a sí mismo y de intentar pactar y de supuestamente tener mayor beneficio como testigo protegido. No sé, ahí sí yo siempre rechazo ese tipo de locura. Creo que hoy es un día clave, ¿no? La primera declaración que tenga que hacer es un día clave. Sí, por supuesto. Para saber por dónde brincar eso. Ahora, llegándole ya a un secretario de la Defensa de Peña Nieto, estando su secretaria de Desarrollo Social y de no sé qué otras hierbas, Rosario Robles, también iniciada en la cárcel, Emilio Lozoya como testigo protegido, el otro que se murió, el de Comunicaciones y Transportes, que también le estaban investigando, como que la mazorca se va desgranando y va a quedar al último quién, o sea, ya no vas a ir tras del juez quinto de lo penal, no vas a ir tras del ayudante que llevaba los regalitos. La figura presidencial creo que hoy más que nunca es vulnerable, ¿no? Yo creo que exactamente. Yo creo que aquí estamos viendo la encuerada de la prepotencia, la encuerada de a mí no me pasaba nada, ¿no?
y por más que se haya intentado pactar o no te vamos a tocar o algo por el estilo, yo creo que evidentemente, como bien dices, el maíz se está desgranando y al final de cuentas va a terminar con un solo responsable, ¿no? Como es el caso también de García Luna, porque además aquí estamos hablando de aguas, se comprueba un narcoestado donde, por un lado, el antiguo secretario de Protección de Seguridad Pública, García Luna, durante Calderón, y luego el exsecretario de la Defensa, con Peña Nieto, están en la cárcel en Estados Unidos. Así y eso es. nos genera... Eso es un hecho sin precedente. Así es. Es que es la dupla. No. Ya porque Cienfuegos esté en la cárcel, no nos olvidemos de García Luna. No. Una cosa podría estar relacionada con la otra. Por un lado podría estar relacionado, por otro lado estamos hablando de dos de las figuras de la seguridad nacional más importante en los últimos 18 años. Y eso es muy, muy grave, evidentemente, ¿no? Y más aún que ambos estén detenidos en Estados Unidos, pues, o sea, eso también. Ahora, por otro lado, aquí sí, el doble discurso norteamericano, aquí sí entraría yo en el terreno gringo, está bien, hayan detenido a Cienfuegos, pero ¿cuántas ocasiones conocemos en el sentido de que se han detenido a narcotraficantes que viven en Estados Unidos, más allá de los vendedores de la calle, ¿no? Porque para que entre la droga a Estados Unidos no me digan que no hay colusión, que no hay cochupo con altos mandos también de la política y de la seguridad del Estado norteamericano, ¿me explico? Entonces aquí sí es la doble apariencia con la cual se acostumbra presentar el imperio norteamericano, en el sentido de que siempre los malos somos los mexicanos y los norteamericanos son las víctimas de la droga que llega a su territorio, ¿no? Quizá ese es el secreto del general. No, pues evidentemente debe de ser parte del secreto del general. Y eso es que quizá lo que les interese a algunos de los políticos en Estados Unidos. Ahora, ¿relacionarías esta actividad de la DEA con la pérdida de seguidores de Donald Trump? Ya me estás... O sea, le podría inyectar beneficios a la campaña de Donald Trump, que va a 12 o 14 puntos abajo con Joe Biden. ¿Podría ser útil para él? Yo creo que en términos genéricos no, en el sentido de que esto sí se reduce al escándalo. O sea, la afectación a México no tiene por qué ser un término o una línea directa hacia la imagen de Donald Trump. ¿Sí me explico? Aquí sí denoto un poco de falta de posibilidades. No sé, yo creo que no, en términos generales. Y yo creo que no se ejerció la detención de Cienfuegos para intentar levantar la imagen de Donald Trump. Para mí fue coincidencia. Cienfuegos pensaba viajar, pues no sé si a Disneylandia. Creo que a Disneylandia, sí, creo que sí, con sus nietos o algo así. Entonces, aquí no, digo, y si termina siendo benéfico para la campaña de Donald Trump, pues va a ser una absurda coincidencia, ¿me explico? Pero no, y no creo, o sea, no le veo capital político para Donald Trump. Yo sé el discurso antimexicano, ¿me explico? Yo sé todo lo que ha manejado evidentemente Donald Trump para lograr levantar su muro electoral, no su muro de división entre México y Estados Unidos. Pero aquí sí yo creo que no es tan benéfico. Yo creo que es una coincidencia el haber planeado un viaje a Disneylandia y que de pronto te enteraras que tenías órdenes de aprehensión, ¿no? Sí. Y yo creo que evidentemente sí está, como insisto, convulsionando las estructuras de poder, las estructuras sociales, evidentemente económicas de este país. Y por eso lo equiparo al terremoto del 19 de septiembre de 1985. Sí, hay un libro por ahí, hay una novela, no sé si la has leído, que se llama La Tropa. Me suena. No la has leído. Bueno, merece la pena si la puedes conseguir, se lee muy rápidamente, está hecha por un grupo de investigadores de 2 o 3 universidades, donde te analiza las razones por las cuales alguien se mete al ejército, que es un asunto interesante, porque dices, ¿por qué hay militares? O sea, ¿por qué hay gente que se mete al ejército? No es precisamente de vocación, en muchos casos hay poblaciones. Necesidad. Hay poblaciones que producen soldados. Claro, por necesidad.
necesidad incluso. Sí, obvio. y por familia y por tradición, o eres sacerdote, o eres maestro, o te vas al ejército. O sea, algo así. Pero cuando hablas de los generales, estás hablando de la élite del poder. Y hay una serie de estructura de casta divina, de algo que rebasa absolutamente lo que uno pudiera imaginarse. Los generales, ya los que llegan a ser el secretario de la defensa, se sienten como prusianos, porque tenemos esa influencia del ejército prusiano generada antes de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, en ese nivel es donde te estoy diciendo que no, por eso no se me hace factible la hipótesis o la elucubración de que Cienfuentes se está entregando. ¿Me explico? Sí, precisamente sí. Por eso ahí es donde estoy colocando el énfasis. Sí, pero yo lo dije más bonito, tiene más fuerza, como lo dije yo. ¿Tú crees? Por lo de los prusianos. O sea, me copiaste mi hipótesis, pero ya la revolcaste. Bueno, pues es mi especialidad. ¿Copiar o revolcar? Las dos. A ciencia cierta, las dos. ¿Dónde te revuelcas? ¿En el lomo? No, me revuelco en los conceptos que estás virtiendo. Bueno, pero sí hay una formación prusiana de los militares de élite, ¿no? Total. García Luna, ahora que acaba de salir su biografía, este libro, ¿no? El licenciado. De la muerte, algo así, ¿no? No recuerdo bien el título, pero bueno, hay... no, ese es otro, no, yo leí el de mi tocayo Jesús Lemus Barajas, que está sensacional, el licenciado. No, ahí acaba de salir hace 15 días otro título, contando toda la historia de García Luna, algo, el vocero de la muerte o algo así, ¿no? Donde supuestamente te está planteando que García Luna era un chavo pandillero, ¿no? Que viene de pocos recursos económicos y que desde siempre había sido mafiosito, pues, ¿no? Desde la escuela. Incluso que su dieron a entender que vendía protección, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que venía desde abajo, pues, ¿no? Sí. Pero bueno, no es el caso de Cifuentes por lo mismo que estás diciendo, ¿no? Digo, de alguna otra manera, alguna ocasión, cuando era yo profesor del Oriente, un alumno nos invita a un grupo de maestros a la zona militar en Musquis, Coahuila, porque su padre era el general que estaba al frente de esa zona militar, y fuimos de vacaciones, y evidentemente ahí comprobé lo que estamos diciendo precisamente, ¿no? Digo, vivir unas 8 días en una zona militar, donde evidentemente éramos los invitados del general, ya te imaginarás, ¿no? Que si sacaba yo un cigarro, tenía yo 20 sardos con los encendedores a mi servicio, ¿no? Para encenderme el cigarro. Que es como, oigan, ¿qué onda? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es esto? ¿Me explico? O sea, en esa lógica y estoy hablando de una microzona militar en Musquis, Coahuila, ¿no? O sea, que imagínate lo que tiene que suceder en el momento en el cual llegas a ser secretario de la Defensa Nacional. Imagínate. Es ahí donde yo insisto que la prepotencia la traen evidentemente en cada uno de los poros de su piel, ¿no? Pero bueno, es evidente que estamos viviendo momentos por demás trascendentes e históricos. Hay toda una serie, y curiosamente también se da en un momento como el del COVID-19, ¿no? Donde todo el ambiente por sí no es que se encuentre enrarecido, pero sí se encuentra disfuncional a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? De alguna otra manera. Incluso el día de hoy, pues, supongo que sabes, ¿no? Que se convoca a estos grupos en discordancia con el gobierno de Andrés Manuel, donde se van a mezclar desde un Cuadri hasta un Jesús Ortega, un Rubén Aguilar, un Claudio X González, ¿no? Entonces se están dando unos movimientos maravillosamente extraños en lo que tiene que ver con lo político, ideológico, social, económico, existencial y tal vez hasta sexual de este país, ¿no? ¿Te refieres al movimiento de Sí México Sí? Exactamente. El día de hoy van a plantear su posicionamiento, según tengo entendido. Seguramente será en contra de la 4T, me imagino. Por supuesto. No va a ser a favor. Pues digo, es obvio, ¿no? Que no. Es obvio que no. Aquí sí la diferencia, y es donde hay que tomar en cuenta que este grupúsculo no es el famoso Frena, ¿no? Aquí sí habría que imaginarnos y no habría que menospreciar la capacidad
de reacción o de injerencia dentro de los grupos descontentos a la 4T, o que se han desilusionado o que siempre se han opuesto, ¿no? Según tengo entendido, se van a juntar para plantear lo que han dicho desde hace ya unos 6, 7 meses, ¿no? De juntar y convocar a que no se obtenga la mayoría de parte de Morena para el 21. Oye, pero tienen derecho a hacerlo, ¿no? No, por favor. No estoy diciendo que no sea un derecho. No, estoy hablando de los juegos de la situación que estamos viviendo hoy en día, como por ejemplo los Frena con sus casitas de campaña vacías, ¿no? Que ahí sí hay una falta de ideología y una falta de posicionamiento específico. Sí, ¿no? pero eso está hecho más bien como que por un mesías, ¿no? Por una gente con una mentalidad mesiánica, ¿no? Lo de Frena. Y estos de Sí por México, creo que ese es el nombre que es, no es México sí, sino Sí por México. Lo que buscan es, hasta donde leí el otro día, impulsar las candidaturas ciudadanas, independientemente de por qué partido vayan, para influenciar en la Cámara. Ya hace unos días estuvo por aquí, no en el programa, sino en la ciudad de Puebla, Marco Cortés, presidente del PAN, entrevistándose con los empresarios y buscando el tema de lanzar a quienes han sido dirigentes de la IP poblana en algún cargo, diputado local o federal o cosas por el estilo, regidores, no lo sé. El pasado domingo estuvo en un restaurante en Atlisco, Palmira. Ayer publiqué la fotografía, Felipe Calderón con Alfredo Rivera, el encargado del grupo 100, el de los 100 empresarios poblanos que están en contacto con Alfonso Romo de la 4T, y un cuate que pues, ha sido tesorero del Partido Revolucionario Institucional en épocas de Manuel Bartlett, por ejemplo, ¿no? Y comiendo con Felipe Calderón, no creo que tenga nada de malo comer con él, simplemente que las señales políticas te están reflejando cosas que quizá no nos imaginábamos. Es eso que estoy planteando. Sí, yo en claro. ningún momento quise decir que fuera malo, ni mucho menos. Simplemente estoy planteando cómo los tiempos históricos que nos están tocando vivir, ¿no? Desde las apariciones de los responsables de la seguridad nacional hasta los movimientos de los inconformes con el actual gobierno, claro, ¿no? Claro. Y para cerrar con broche de oro, evidentemente, me encantaría plantear el triunfo del MAS en Bolivia, ¿no? Haber derrotado el golpe blando en Bolivia en contra de Evo Morales, ahora ya se viene a generar que evidentemente el pueblo no estaba de acuerdo con ese golpe bajo, por no decir golpe blando, sino la expulsión de Evo Morales de Bolivia, y ahora su antiguo secretario de Economía, digamos, ¿no? Llega a la presidencia de Bolivia, cosa que me parece muy, muy plausible. Es todo un evento, ¿eh? Por supuesto. Lo que pasó en Bolivia es todo un evento, sí, definitivamente. Así es. Históricamente tiene una serie de símbolos y de signos muy, muy importantes, ¿no? Desde las denuncias de fraude electoral, cuando gana nuevamente la presidencia Evo, todo lo que se viene a generar, el golpe de Estado, ¿no? De haber colocado en riesgo la vida de Evo. Ahí sí México es quien a final de cuentas le termina salvando la vida, y esas elecciones donde arrasa el partido MAS, ¿no? Que es evidentemente el partido de Evo, con su candidato, y regresa, digamos, a lo popular y no a la clásica aristocracia que había visto ellos hablan sus intereses. Ellos hablan de un socialismo moderado, ¿no? Así es. Movimiento hacia el socialismo, incluso, ¿no? Ajá, claro, ese es el nombre, sí, por supuesto. Muy bien. Don Fritz Wagner, muchísimas gracias. Ya son 8:30. Tienes que ir a trabajar. He trabajado desde las 7, pero tengo que continuar trabajando, digamos. Bueno, está bien. Mando abrazotes, saludos. Abrazos a tus mujeres. Gracias de tu parte, nos vemos. Adiós. Bueno, ya estará por aquí Cirilo Rivera, ya lo estoy viendo por aquí a un ladito. Cirilo, buenos días. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Buen día. Nunca en la historia de la humanidad tantas mujeres, tantas niñas habían tenido la oportunidad de estudiar, aprender a leer y a escribir, cursar una carrera profesional
Hay estudios que dicen que en los últimos 25 años en lugar de aumentado las facilidades, aumentado los obstáculos para entrar a la educación profesional entre las mujeres y los hombres. Hay una nueva generación, 25 años de esfuerzos para la igualdad de género en la educación. Es un estudio que publicó hace una semana la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas como UNESCO, y dicen que las niñas siguen teniendo más probabilidades que los niños de quedar excluidas de la oferta educativa, algo que durante la pandemia se está exacerbando. Esto según otro estudio generado por el Observatorio Mundial de Educación, que defiende la necesidad de que los gobiernos sigan combatiendo la persistente discriminación con vistas a alcanzar la igualdad para la siguiente generación de las niñas. Todos sabemos que la educación es la piedra angular de la igualdad y la educación de niñas y mujeres es el primer paso hacia un mundo más igualitario. Así lo ha dicho la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. Y bueno, pese a los logros, pese a lo que se plantea, aún estamos fallando, dice, a los más desfavorecidos. 3/4 partes de todos los niños de primaria que nunca pondrán un pie en la escuela son del sexo femenino. Hay un informe que desde 1995 la tasa de escolarización de las niñas ha pasado del 73 al 89%, con las mayores mejoras registradas en el África subsahariana y al sur de Asia, especialmente en la India. En 23 países, entre ellos Bután, Djibouti y Nepal, se ha alcanzado la paridad de género en este periodo, ya que hace 25 años iban a clase menos de 80 niñas por cada 100 niños. En fin, el estudio es largo. Cada día hay más mujeres profesionistas, hay más niñas en las escuelas, en las primarias, las secundarias, etcétera, pero no se logra la igualdad. ¿Cómo ves, Cirilo? Pues me parece un buen tema, muy buena para la reflexión en materia de política educativa con la visión de igualdad de género. Y uno de los objetivos de desarrollo sostenible nos habla específicamente de esto, ¿no? El objetivo 5 que habla sobre igualdad, el desarrollo de las niñas, de las mujeres, en muchos sectores en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Porque efectivamente las brechas están ahí y por lo tanto estas brechas lo que están generando precisamente es generar espacios y obstáculos. Hay un concepto que a mí me gusta, no recuerdo de las investigadoras, no recuerdo, son danesas. Ellas hablan de un concepto que se llama cortafuegos de género. El cortafuegos de género, bueno, el cortafuegos en sí pues, viene de la guerra, ¿no? Es aquello que, o también que se le conoce como este camino de tierra o este espacio de tierra que impide que el fuego, ¿no? Llegue a los sembradíos, ¿no? No sé si lo has visto, ¿no? Bueno, ese es el cortafuegos. Y después pasa la guerra con el objetivo que para que no invadan el enemigo, para que no invada el enemigo el territorio y se llene, llega el poder, pues habrá este cortafuegos, ¿no? Muy como clásico el ejemplo del castillo que tiene no sé, ahí sí no sé cómo se llama, su puerta esta que bajan para que atraviesen ese arroyo. La rampa esta que la rampa, esa, ¿no? Ese es precisamente el cortafuegos, es eso que está alrededor cubriendo para que el enemigo o enemiga no llegue. Bueno, ¿qué dicen estas autoras? También hay cortafuegos de género, son simbólicos. Es aquello que impide o limita que las mujeres entren en espacios de poder, sobre todo en espacios científicos, en espacios de la administración universitaria, puesto que si vemos, ahorita estaba buscando cuántas rectoras tenemos en nuestro país, y creo que está la de la Universidad Veracruzana, la de Querétaro, no recuerdo si la Colima, y por ahí debemos tener otras dos más seguramente. Entonces, es decir, cómo, si bien para hablar de igualdad de género implica reconocer cómo las mujeres se insertan al campo
académico y que tienen que jugar con las normas que están pensadas en una perspectiva masculina. Alguien va a decir, ay, no, oye, no, pero pues todos y todas podemos entrar. Bueno, entonces, si todos y todas podemos entrar, bajo esa misma lógica, tendríamos que entender y comprender que todas las mujeres y hombres tendríamos el mismo acceso a puestos de dirección, a puestos académicos, tiempos completos, etcétera. A Y esto lo cargos vemos políticos. cargos políticos. Eso lo vemos en la estructura. ¿Qué pasa en todo? Y esto que tú compartes, que bueno, sí, efectivamente, la matrícula hay más mujeres, pero eso no garantiza que estas mujeres se tengan las mantengan oportunidades para desarrollarse profesionalmente. definitivamente. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar estos cortafuegos simbólicos, ¿no? Uno de ellos, por aquí estaba yo tomando nota porque luego se me olvida, para serte franco. Uno, la doble jornada laboral, pues Manuel. O sea, es algo que no es un obstáculo para la vida de muchas mujeres. Y si tú le preguntas a algunas de tus conocidas que tienen hijas pequeñas o hijos pequeños, ¿cómo le están haciendo ahorita? ¿A qué hora trabajan? Porque tienen que estar con el niño o la niña conectado, tienen que estar revisando qué pasa con la tarea. Y entonces, ¿a qué hora producen? ¿No? Y no quiere decir que lo que están haciendo no sea productivo, lo que pasa es que no es remunerado y porque no es reconocido como trabajo y por lo tanto no es valorado. Entonces, estamos hablando de dobles o triples jornadas laborales en las cuales las mujeres, pues les es imposible seguir avanzando. Entonces, si te das cuenta, ya esos cortafuegos empiezan a aparecer de manera que le llamamos los roles de género, los roles o las tareas tradicionales de las mujeres. Mientras que algunos compañeros, ¿no? Pues a todo dar, si hay quien cuide al niño o a la niña, que esté con ella en la tableta o en la computadora haciendo la tarea, pues yo sí puedo irme al trabajo, yo sí puedo seguir escribiendo como buen científico y académico, pues porque tengo quien me apoye. Y esto está, fíjate, y esto está generando mucha reflexión, que entonces, ¿cómo estas brechas simbólicas de género? Pues lo que nos están diciendo es, por supuesto, el ingreso no nos garantiza mientras las estructuras no cambien, mientras las formas de desarrollarse sigan siendo las mismas. Y aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, en las dobles o triples jornadas de trabajo, la encuesta nacional del uso del tiempo, que está genial. O sea, mujeres de 12 años y más le dedican cerca del 30 punto y fracción de horas al trabajo doméstico a la semana. Los hombres le dedicamos 11 punto y fracción de horas a la semana. Entonces, ¿cómo queremos que las mujeres se desarrollen si los hombres no somos partícipes en el trabajo doméstico? Y entonces, ojo, ¿por qué hay más mujeres? En la matrícula, sí, pero son mujeres que son hermanas, que son hijas, que son madres algunas, y que tienen que partirse en 5 espacios a veces para seguir trabajando en la parte universitaria. Ojo, el trabajo doméstico nunca se les acaba, ¿eh? Ah, claro, independientemente de que terminen la carrera, siguen con el trabajo doméstico, cosa que en el hombre no se registra. Así es. Andrea Sandoval, buenos días. Buenos días, ya voy llegando, perdón. Es que llegué muy, muy a gusto a la casa, muy, muy justo. Aquí estoy ya. ¿Gusto? ¿Muy a gusto? Muy a gusto y muy justo. Ambas. ¿Cómo ves el tema? Bastante interesante, o sea, no sé si esto, hasta apenas lo estoy escuchando porque, bueno, estaba yo corriendo. No sé si Cirilo comentó algo ya sobre la primera mujer que se tituló en México por la primera titulación automática. No sé si lo comentó ya. No, todavía no. Dale. ¿No? Ajá. Ah, bueno, me puse a pensar, bueno, ¿cuál es el sentido de que hablemos de las mujeres en la universidad, no? Pues ya, total, ya están en la matrícula, las vemos que ya están en todos lados. Y yo creo que de repente cuando revisamos un poco el contexto, la historia en que estamos pues planteando hoy este tema, es interesante porque me puse a investigar quién fue y cómo fue la primera mujer que se graduó de la universidad. Y resulta que la primera mujer en México y en América Latina que se titula de una profesión fue la dentista Margarita Chorné y Salazar en 1886. Pero no fue porque ingresara a la universidad o porque estudiara o porque hubiera cursado materias y hecho prácticas.
es porque la profesión la aprendió de su papá. Y entonces su papá avaló que ella sabía, que ella podía, ¿no? Que tenía esta capacidad. Y fue como bueno, le avalaron que fuera dentista. Que por cierto, el abuelo de ella era el joyero oficial de la Catedral de México. O sea, me da a entender que ya tenía como cierta presencia en la familia, en la política, en la sociedad, y por eso se le avaló, ¿no? Y bueno, fue la primera mujer con un título, pero en verdad la primera que entró a la universidad, que se puso a estudiar con materias y hacer sus exámenes y demás, fue la médica Matilde Montoya, quien sí pudo ingresar, sí pudo estudiar, estuvo con sus compañeros, pero aquí en la universidad misma se negó a hacerle su examen de grado para que ella se pudiera titular. Y fue entonces el presidente Porfirio Díaz quien la apoya haciendo un decreto. O sea, de nuevo hablamos de familias como un poco con influencia con todo. Entonces, gracias a este decreto, es que, de Porfirio Díaz, quien estuvo en su examen profesional, es que ella logra titularse. Entonces, en el primer caso vemos que es gracias al papá. En el segundo vemos que es gracias a un decreto presidencial. O sea, no sé qué más se necesite para que pase sobre la autoridad de la universidad que no te quiera hacer el examen, que supuestamente pues tienes todo el derecho, tienes todas las acreditaciones, estudió, y fue hasta entonces que ella pudo hacer su examen, por cierto, en agosto, el 24 de agosto de 1887. Y se cuenta que, bueno, Porfirio Díaz estuvo allí, ¿no? Fue parte de las personas que observaron el examen. Entonces, cuando nosotros entendemos este contexto, así fue como las mujeres se integraron a la universidad en México, e incluso en América Latina, con la primera dentista. Es cuando entendemos de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y ahora sí entendemos un poco más este tema de la discriminación, de a lo mejor que bueno, aunque tengan los mismos créditos, tengan lo mismo, cuando se ofrece, por ejemplo, para unas prácticas, a veces es más fácil que se las den a un hombre que a una mujer. ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía se decía en los tiempos de mi mamá, y así me sonaba a mí, que las mujeres estudian carreras universitarias por el MMC, mientras me caso. Porque en cuanto se casan, efectivamente se topan con las trabas de la vida familiar, del trabajo doméstico infinito, porque jamás terminan, y eso hace que se alejen de la profesión, que se alejen de ejercer, que se alejen de seguirse especializando, ¿no? Por eso es que en esta cúpula van subiendo normalmente hombres y no mujeres, por algo tan simple como el uso del tiempo y la distribución de tareas, ¿no? Y bueno, obviamente la familia pues es una de las cosas que más tiempo requiere, que normalmente es el tiempo femenino el que ayuda a que la familia crezca, ¿no? Entonces, cuando me puse a ver este contexto, dije, pues realmente es así, ¿no? Las mujeres pareciera que estamos avalados de papá, decretos presidenciales para lograr lo que ya sabíamos y ya podíamos, ¿no? Y hoy pues no es tan lejos, hoy se necesitan a veces palancas para entrar a una maestría o para entrar a un doctorado o para entrar al Sistema Nacional de Investigadores, para ser reconocida, ¿no?, como buena académica. Se necesitan a veces muchos sacrificios y también muchas conexiones, ¿no? Porque obviamente cuando una mujer sube, esa mujer jala más y le permite a otras, ¿no? Tanto alumnas que después hagan la pasantía con ellas, las aceptan la especialización y vamos haciendo como esa red de mujeres que nos lleva hacia arriba, desde hacia abajo, ¿no? Pero para eso necesita que haya más mujeres arriba para ayudar a las que vienen, ¿no? Entonces, bueno, me alegra no haberlo repetido, pero me pareció muy, muy interesante este contexto, ¿no? No, además es muy valioso, Jesús Manuel, lo que nos plantea Andrea, porque además es algo interesante. Una vez en una ponencia, algunas historiadoras feministas que han trabajado tema de educación, comentan una anécdota muy buena con relación a Matilde Montoya. A ver, Matilde Montoya, aparte que le pusieron un chorro de peros para titularse, la iban a mandar a un lugar poco digno de un examen digamos, profesional. Cuando se enteran que iba a llegar Porfirio Díaz, le ponen un lugar más digno. O sea, es como la simulación en nombre de la igualdad ha aparecido. Ese es un punto fundamental para entender o para
conocer la verdad de lo que está pasando en el tema de la igualdad. Los gobiernos, los políticos usan la simulación para presumir de que hay igualdad. Hay tantas mujeres en mi gabinete, igual número de hombres, pero ve cómo las tratan. Sí. Y eso, es un asunto bien delicado ese, ¿eh? No es el número, sino es el discurso. O sea, ¿de qué te sirve que tengas 50% de mujeres en tu gabinete y 50% de hombres, pero cuando te refieres a una mujer de la política, lo hagas con desprecio, con vituperios, con perversión? Sí. Ahí estás reflejando en tu discurso, y no hablo del gobernador, estoy hablando en términos generales, no se vaya a malinterpretar el asunto, pero no, claro, atacar directamente y un poco o un mucho con un sesgo de misoginia, ahí se ubica el tema en el discurso. Fíjate, Jesús Manuel, que esto que comentas, cuando me dicen qué sucede, yo les pongo un ejemplo ahí con objetos, ¿no? Porque así luego a veces si me peras y manzanas, como dirían, sí, ¿no? Sí, no, y es que para mí también es muy práctico, ¿no? Es más, voy a usar el regalo que me dieron mis sobrinas, que es un Buzz, ¿no? ¿Qué es un qué? Es un Buzz Lightyear, ¿no? Un cojín ahí, bien agradable. De Toy Story. No, es que soy fan de Toy Story. Mira, si un hombre... No sé de lo que están hablando. Fíjense, soy de otra generación. Por eso aclaré Toy Story. No lo he visto. Hay que ver Mejor me hago mi café, porque es un tema para jóvenes. Uy, qué malo. No, ¿qué pasó? Tú platícame, mi Cirilo, yo te entiendo. Síguele. No entendí nada, pues, pero bueno, tampoco es importante que yo entienda. No, ¿cómo no? No, mira, fíjate que cuando los hombres, por el cuerpo que poseemos y por la historia y la cultura y lo que tenemos acceso, si yo cometo un error, ¿no? Este es mi error. O sea, dicen, qué torpe, qué burro, y olvídate, ¿no? Ahí van a aparecer. Si una mujer, ¿no? Voy a poner mi termo, ahora tengo termo. Si una mujer comete el error, por supuesto que le van a decir, no sabe, es burra. No, encima se le van y dicen, ¿y eso qué es mujer? Tenía que ser mujer. O sea, se olvidan de la parte del error y se van sobre el cuerpo. Bueno, es lo que le están haciendo a Claudia Rivera en este momento. Y eso es lo que... Exacerbando sus errores. Sí, y el asunto sus desaciertos. Sí, el asunto es que cuando sucede, bueno, ahora que me han estado invitando como a reflexionar un poco sobre la violencia política de género, yo les digo, yo les puedo plantear cómo los hombres podemos ejercer violencia en ese sentido. ¿Y qué tiene que ver con el tema de las niñas, de las adolescentes y las mujeres, con que haya más mujeres en institutos de educación, llámese básica, media superior y posgrados? Que si bien es cierto, incluso los mejores promedios en las universidades públicas son de mujeres, si no tienen esto que Andrea decía, desde la perspectiva sociológica, a mí me invita mucho a atender más a Pierre Bourdieu, porque él habla de los capitales, es decir, aquello que las personas poseen, llámese económico, cultural, porque mi familia, la institución donde estudio, si domino 1, 2 o 3 idiomas, esto a mí me posibilita, en comparación con un chico, o sea, yo Cirilo, que un chico que está en un campo, digamos, en una zona rural, que no tiene los mismos beneficios, que no tiene el mismo acceso a la red que tengo yo, la computadora, todo esto a mí me posibilita más. Ojo, no estoy menospreciando a la persona como tal, sino el acceso y los recursos que yo tengo en comparación con los que él tiene. Ahora imagínate cuando lo traduces en mujeres y hombres. ¿Quiénes usan la tableta en casa? ¿Quiénes tienen los mejores dispositivos? ¿Quiénes tienen a quién le dicen, tú estudia inglés, francés, chino, y porque el día de mañana el mercado es para ustedes? Y las compañeras a lo mejor dicen, yo también. Si las familias piensan desde otro lugar, diciendo, mi hija y mi hijo tienen los mismos derechos, cambian las historias. Pero si todavía le dicen a las chicas, oye, hija, pero pues es que ¿para qué? Mira, pues, estudiaste psicología y con eso ya le hiciste, ¿no? Pues además no se necesita mucho. Un consultorio ya, como pensando que solamente la psicología es hablar de un consultorio, ¿no? ¿Qué pasa con la investigación científica? Y es ahí donde vemos cómo se traducen estas formas. El asunto no es la llegada, sino cómo esta llegada se traduce en prácticas de igualdad
y mejora para las niñas y las mujeres. No es, ojo, oye, no estoy... y que no es precisamente el abrirles las puertas de las universidades generar igualdad. Así es, o sea, porque a ver, la igualdad es en derechos. La práctica y el acceso para desarrollarme tiene que ver con actos de justicia. Y es ahí donde todavía ni siquiera le hemos dado. Dicen, es que ya tengo cuotas para las mujeres. Y por supuesto hay becas para mujeres indígenas, hay becas para madres, jefas de familia, por decirlo así, ¿no? O madres adolescentes, hay becas. Y esto apoya, por supuesto. El asunto es que esto no es suficiente. Dicen, bueno, es que ya les dimos becas a las chicas porque, pues, para que sigan estudiando. Y eso es maravilloso. La pregunta es, ¿y qué tiene que estar paralelo para que deje de haber chicas o embarazo adolescente? Pues trabajar con los hombres para que nos hagamos responsables bajo una educación de la sexualidad integral y laica. El problema es que solamente se ve como una acción, pero no transformamos las estructuras, pues, ¿no? No sé, ahí por los rumbos. Es que me quedé un poco pensando en esto que estás diciendo, en el entorno de las inscripciones en las universidades públicas, no necesariamente en las privadas, porque las privadas, pues entra el que tiene dinero para pagar la inscripción. Pero en la universidad pública, ¿se discrimina en carreras a las mujeres? Sí, yo tengo, no sé, las ingenierías, sí, cosas de ese tipo, ¿no? Que dicen que son para hombre, ¿no? Y se privilegia la entrada de las mujeres en carreras como psicología, como odontología o qué sé yo. Sí, bueno, no sé, rapidísimo. Desconozco, no sé, no tengo la menor idea de lo que estoy diciendo, pero sí hay manifestaciones de esto. ¿Ustedes han oído de esto? Sí, bueno, a mí me consta, yo hice un estudio para la maestría con las mujeres que estudian ingeniería civil, periodo 2011-2013. Mucha gente me decía, ay, te vas a encontrar a 6. No, eran cerca de 40 estudiantes mujeres. ¿Qué les favoreció para estudiar? Esto que dice Andrea es muy, muy importante. No es sencillo, sin embargo, es muy valioso. Algunas mujeres les favoreció estudiar ingeniería civil por el papá, porque el papá era ingeniero civil y decía, o sea, no hubo como un sesgo de eres niña y no puedes estudiar esto. No hay muchos casos de mujeres. Claro. Yo tuve a una colaboradora hace muchos años en otra estación, bueno, cuando trabajaba yo, bueno, nunca he trabajado, pero cuando estaba yo alquilado en una estación, hubo una mujer ingeniero, yo le decía ingeniero, y alguien un día llamó al programa y decía que por qué no le decía yo ingeniera, porque era mujer, porque no le decía ingeniera. Quizá tenga razón. Gramaticalmente, en aquella época el asunto se decía ingeniero. Sí. Y ella ahí frente de mí, una señora súper inteligente, capaz, muy, muy buena onda, de apellido Gutiérrez. Y tú digo, oye, ¿cómo ves? ¿Te digo ingeniero o te digo ingeniera? Y me dice, mira, correctamente es ingeniero. Correctamente. O sea, ella no estaba metida en ese asunto. Pero luego de eso se vino otro debate. El lenguaje, el español y el francés, creo, también, aunque yo no entiendo el francés ni por lo cuadrado, ni por lo redondo, ni por nada, sí hacen la diferencia entre lo masculino y lo femenino y privilegian lo masculino para lo genérico. Sí. ¿Es así? Esto se llama androcentrismo científico. Androcentrismo, eso. Qué bueno que me lo acordaste la palabreja esa, porque sí. Hay un asunto ahí en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española, que no acaba de darle entrada todavía a lo femenino en la definición, a diferencia de lo masculino. No, porque en nombre de cuidar la lengua, lo que están cuidando es el privilegio patriarcal. O sea, ese es lo único que están cuidando. Y ojo, porque dicen, es que hay que decirle, es presidente, es la presidente. Bueno, entonces si el asunto es en cómo nos expresamos, ¿por qué decimos la sirvienta y no decimos la sirviente? O sea, a ver, ojo, y voy rapidísimo porque ya me acaparé aquí la palabra. Está bien, para eso estás.
No, les comentaba, en ingeniería civil me tocó hacer este estudio y entonces esto que decía Andrea, efectivamente, la medida de que los papás y las mamás favorezcan y rompan esta perspectiva de los roles tradicionales de género o que se mantengan este tipo de creencias, que las mujeres no pueden estar en la ciencia, en las ingenierías, por supuesto que van a tener un acceso sin ningún problema. Bueno, ya llegaron. Ahora, ¿cómo son las relaciones de género dentro de las instituciones? Y efectivamente, a lo mejor las chavas de ingeniería ya no viven, y ojo, no quiero minimizarlo, simplemente ya no enfrentan el acoso de sus pares como originalmente se hizo en un momento. Eso no quiere decir que nos siga pasando acoso, ojo. Sin embargo, vamos a encontrar otro tipo de prácticas. Si esta chava es muy buena en matemáticas, le van a empezar a hacer bullying. No se le llama bullying, se llama acoso escolar y es una forma de violencia. Las chavas que no son de ese lugar son acosadas. Espérame un segundito. ¿Qué diferencia hay entre el bullying y el acoso escolar? Uno es en español y otro en inglés, pero ¿son diferentes manifestaciones? Para mí sí, por una razón, porque significativamente el bullying no me dice nada. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Decimos, me bulea el perro, me bulea el celular, me bulea la compu. Yo no lo digo, porque es en inglés. Porque lo que pasa es que, bueno... Yo prefiero decir acoso, molestia, me jode. O sea, algo más nuestro, ¿no? Claro, recordemos que en México somos muy buenos para importar ciertos conceptos y el problema es que cuando lo traducimos a las relaciones cotidianas, pues dejan de perder ese sentido original. Yo creo que hay que ponerle a las cosas por su nombre, como hay otro concepto que se llama mansplaining, yo le prefiero llamar macho explicador, ¿no? Pues sí, es un hombre machista que asume el dueño de la palabra y encima le explica a las compañeras sin que las mujeres le estén diciendo, oye, me puedes compartir, ¿no? Pero bueno. Entonces las mujeres en esos espacios también viven violencia. ¿Por qué? Porque se cree que lo que ellas hacen no es científico. El modelo positivista de la ciencia nos pone en la razón. En tanto, siglo XVIII, ¿quiénes poseían la razón? Los sujetos. ¿Quiénes eran esos sujetos? Los hombres. En tanto, las mujeres, desde esa perspectiva muy kantiana, son emoción. ¿Qué significa? Que están para otro tipo de espacios. Los cuidados de los niños, ojo, maestras en preescolar, la psicología, ¿no? La pedagogía. Y entonces estas ciencias que necesitan administrar no solamente lo económico, sino también lo afectivo. Por ahí hay una en INEGI 2019 de mujeres y hombres, tiene una gráfica muy buena en lo que estudiamos mujeres y hombres, y es impresionante. Porque dicen, oye, pero si las mujeres y los hombres tienen la misma oportunidad. Sí, el asunto es lo que Andrea decía, ¿qué capital cultural tengo y cuál es mi origen social? Dice, lo plantea Pierre Bourdieu, es decir, cómo se gestó todo este sentido de una profesión, de iniciar la escuela desde mi familia. Antes las niñas efectivamente no se les daba la misma oportunidad. ¿Por qué las niñas leen antes que los hombres? O en voz alta, por lo menos. No porque las mujeres no sepan leer, sino a la primera equivocación viene la burla. Hay un video que ahí se los sugiero que se llama La Escuela del Silencio. Es un documental que se hizo hace 20 años en Bolivia, Perú, ahorita se me olvida. Y entonces es como las mujeres, ante la mínima error en la lectura, los hombres se burlaban. Por eso se llama La Escuela del Silencio, porque las mujeres no hablaban. Y esto pasa en diferentes espacios. Bueno, hay hasta una frase que se usaba en las viejas familias de las sociedades mexicanas: calladita te ves más bonita. No, pero espérame, en un taller que di ayer me llamó. Tremendo, ¿no? Les voy a compartir una frase machista que yo no la había escuchado. Y esto se lo dijo un papá a un usuario. Un papá dice, a un usuario. A un usuario de un grupo que estoy trabajando. Él decía que su papá decía, maldita la casa en la que la gallina canta. Digo, claro, es un modelo machista, violento. ¿Y qué pasa cuando las mujeres dicen, ya no más?
en la escuela, en la casa, en la sociedad. O sea, va a aparecer toda esta forma de violencia y pues los que tienen esta idea introyectada de maldita la idea, maldita la casa en donde la gallina canta. Qué fuerte. Entonces, qué fuerte ellos les llaman eso, feminazis, ¿no? Son los que luego andan diciendo feminazis, porque tienen no, a lo mejor no la frase sí, pero tienen ese pensamiento, que las mujeres no tienen por qué hablar. No sé. Ya se quedó así como No. Oye, cuéntame, ¿cómo es en Suiza? Qué fuerte. Yo digo que lo que no se nombra no existe, así de fácil. Entonces, cuando no nombras las profesiones como profesora, que estamos acostumbradas, maestra, o sea, cuando solo nombras estas, maestra, profesora, enfermera, como que todo está muy cómodo, ¿no? Estás guiando de alguna forma la vida pública de que las mujeres hacen eso, pero si no decimos ingeniera, arquitecta, cualquier otra profesión, cirujana, ¿no? O sea, porque siempre poner como ciertas profesiones en masculino y otras sí en femenino, ¿no? Como que es un juego, pero bueno. ¿Cómo es aquí en Suiza? A mí de las cosas que más me encantan, aunque el alemán es un idioma difícil, de las cosas que en la verdad me encantan es que da igual tu estado civil, da igual en algún momento pues hasta tu edad, vamos a decir, porque pues ya cuando eres jovencita ya te lo dicen así, te da igual y siempre te dicen Frau, que significa mujer. Y el apellido, ¿no? En mi caso sería Frau Sandoval. Yo voy a seguir siendo Frau Sandoval, a lo mejor desde que tenga, aquí en Suiza, ¿no? Desde que tenga los 18 hasta que tenga los 90 y tantos y me muera, voy a hacer eso. Sea ama de casa, sea médico o sea lo que fuera, siempre va a ser ese mi nombre, ¿no? No existe el señorita, ni el seño, ni el señora, eso no existe. Existe Frau, ¿no? Y los hombres son mujeres y hombres. En el caso, bueno, pues el alemán tiene tres casos muy importantes. Tiene todo lo femenino, el artículo femenino, el masculino y el neutral. Ya con eso pues te guías un poco de que hay cosas que pueden ser femeninas, cosas que pueden ser masculinas y cosas que son neutrales. Y ya con eso pues uno se va hallando, ¿no? No siempre es la casa y el árbol, ¿no? También existe el neutral. Entonces, en estos casos, por cierto que es muy curioso porque la luna es masculina en alemán y el sol es femenino. Entonces ese es como el primer cambio que te das, como la luna masculina y el sol femenina. Es como también un ejercicio, ¿no? De cambiar estos roles y estos patrones que uno tiene en un idioma para aprenderlos en otro, ¿no? Entonces, así es, existe igual el acceso a lo mejor un poco más garantizado, porque el sistema escolar suizo es realmente una herramienta de relojería que se va ajustando sola y va subiendo lo que va subiendo, es muy interesante, que no nada más existe en Suiza, sino también existe en Austria, en Liechtenstein, existe en Alemania, en Suiza, que son como estos países que son de lengua alemana, ¿no? Entonces funciona por sí sola porque los alumnos van decidiendo según sus capacidades qué quieren hacer. Si llegan solamente hasta un técnico, en donde a partir de terminan la secundaria y luego comienzan con las prácticas y lo que están aprendiendo, la carrera técnica, o llegan hasta la universidad, ¿no? Y de ahí pues ya se especializan. Obviamente a más estudio, más ingreso después. En este caso, bueno, pues sí me han tocado como menos experiencias, digamos, de ese trato muy machista, pero pues sí los hay, solamente que es más disimulado y es más calladito y hay áreas en donde las mujeres no entran porque pues de alguna forma está hecho así, ¿no? Digo, Suiza fue uno de los países, de los últimos países europeos que permitió el voto femenino. Ah, sí, entonces, fíjate que eso no lo sabía. Sí, fue de los últimos países. O sea, realmente las mujeres tendrán 30 y tantos años votando. No es tanto. No, o sea, no, ya le sé, como 40 y tantos. Votando tampoco es tanto porque siempre estaban también pues hechas. Acuérdense que de aquí es Rousseau, aunque la gente piensa que es francés, pero Rousseau es suizo. Es el filósofo que en algún momento lo vio en un museo, también decía, escribió en su librito, y ahí me tocó ver su librito, en donde decía que la vida pública era de los hombres y la vida privada era de las mujeres, ¿no? La casa, los niños, o sea, todo lo que significa el cuidado, la alimentación. Entonces, sí, la verdad, cuando lo vi me hirvió un poco. A ver, enséñame, no vi. ¿Es Rousseau? No le veo bien.
Ajá, exacto. Cuando él escribe esto, bueno, me tocó verlo en el museo, ¿no? Y ahí dice, sí, las mujeres tienen que estar en la casa y viendo a los niños, simplemente pues por el rol de la maternidad. Entonces, igual para ir resumiendo, bueno, una de las cosas que hace que la discriminación se mantenga es precisamente estos roles, esta contribución que hacen los hombres y las mujeres a la familia, no solo a la sociedad, sino también a la familia, y que traspasa mucho o se involucra mucho la maternidad. Realmente cuando una mujer, al menos aquí en Suiza, es mamá, tiene que pensar que sí tiene que invertirle a sus hijos al menos hasta que terminen la primaria. Porque las mañanas los niños entran a las 8:30 de la mañana a la escuela y a las 12 del día hacen la pausa para comer, porque aquí se come la comida fuerte de nosotros, que es a las 2, 3, aquí es a las 12. El niño sale a comer a su casa, donde su mamá le está esperando, y regresa a la 1:30 a la escuela y después puede ir o no en la tarde, dependiendo de la edad, y hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces siempre debe haber alguien esperando al niño en la casa con la comida, hasta la primaria. Hasta como por el 4.º año puede ser que ya no haya nadie en la casa, los niños regresan, comen. Para las mamás que trabajan, bueno, pues hay comedores en la escuela, pero la gran mayoría prefiere quedarse en la casa para que pues vea a sus hijos al mediodía. Entonces, en la vida diaria sí es un poco, sigue siendo hoy 2020 un poco como Rousseau lo plantaba. Aquí se tiene que, bueno, de alguna forma llevar a los niños a través del cuidado y del trabajo doméstico y del tiempo que invierte la mujer. Sí va por ahí. O sea, sí trabajan, sí se puede decidir. Eso también me gusta mucho de aquí. Aquí hay muchísimas mujeres que nunca se casan y que nunca tienen hijos y que no son mal vistas. Nadie les está preguntando, ¿y para cuándo el niño? ¿Dónde está el novio? A ver, sobrina, ¿por qué anda sola? Eso no es bueno. Esas cosas no existen. Porque en cambio escuchas Hay como un respeto estudiando. por la individualidad. Pues porque son tus decisiones. Como los niños hay realmente un lujo. O sea, en general creo que en Europa y también con estos tiempos, pues se van a volver mucho más un lujo. Son una decisión muy consciente, tanto de los papás, o sea, los hombres, como de las mamás. Lo piensan mucho si quieren o no tener hijos. Y hay gente que incluso son pareja y nunca se casan. Entonces no pasa nada, nadie les está presionando, ¿no? Porque si te Y a casas, veces no son te más casas. fieles que los que se casan. Efectivamente. Porque es una decisión más consciente y menos presionada, ¿no? Yo recuerdo, ya no tengo la estadística, pero sí recuerdo en algún momento por ahí, por el 2014, que revisé las estadísticas de INEGI, probablemente sí lo saben ahorita mejor que yo, pero de los 100 millones de mujeres que eran 30, más o menos el 30% no era mamá, o el 30%, o sea, realmente eran 30 millones, me parece, las que eran mamás en ese momento. La maternidad suele ser como muy común en México, a diferencia de otros países, ¿no? O sea, realmente en México es muy común que a los 18, 19, 20, 25, 27 seas mamá, ¿no? Aunque ahora se está retrasando más precisamente por el estudio, por el trabajo, por la incompatibilidad de seguir una vida pública, de seguir una vida profesional y, bueno, la maternidad, ¿no? Por eso se necesita también que los papás se involucren, porque permite que la mujer también continúe su vida profesional o su vida académica, ¿no? Que también requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo, aunque la gente crea que no, sí lo es. Sí. Fíjate que qué bueno que rescatas, porque el Emilio de la educación, o de la educación como lo planta Rousseau, es un libro que es como obligatorio en las teorías pedagógicas. El libro quinto de Rousseau te va a plantear por qué solamente a Emilio había que educarlo y no a Sofía, que era la niña. Y chequen, es una parte de este texto, dice: justificad siempre las tareas que impongáis a las niñas, pero imponédsela continuamente. Los dos defectos más peligrosos para ella y de que menos sanan cuando una vez los ha contraído son la ociosidad y la indocilidad. O sea, no quieren mujeres inquietas, ni mucho menos que no obedezcan. Y ese es el modelo que se trajo, y por lo tanto, ¿para qué estudiaban las niñas? Las películas de Simitrio, no sé si se acuerdan, esta película clásica, no había niñas. ¿Y el profesor? El profesor, no había niñas. Entonces, ¿cuál es el modelo que tienen las niñas para seguir si son invisibilizadas? La doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, de la Universidad de Nayarit, espero que
dije bien la universidad, ella ha trabajado mucho en el análisis de los textos del libro gratuito, porque lo que ella hace evidente, que otras investigadoras por supuesto, es que los modelos que ven las niñas y los niños en estos textos, no hay mujeres. En psicología, donde doy clases en la Escuela Libre de Psicología, en el marco del 8 de marzo lo que hicimos fue visibilizar a las mujeres que han aportado en la psicología. Muchas eran desconocidas. Hay otro libro, y ahorita se me olvida, el nombre de la doctora de la UNAM, Elsa Guevara, Ruiseñor, me parece, sí. Ella escribe un libro que se llama Ellas cambiaron la historia, las mujeres en la psicología, y habla de todo el proceso de desarrollo de las mujeres en el campo de la psicología, cosa que no los vemos en los textos cuando nosotros estudiamos psicología. Si bien por ahí encontramos a 3, 4, 5, 6. En psicoanálisis, por ejemplo, tenemos 2 escuelas, la kaniana y freudiana tradicionalmente, pero eso no quiere decir que no haya mujeres aportándole al psicoanálisis. El asunto es que molesta que se cuestione la cultura patriarcal. Y como decía un buen amigo David Pinilla de la Universidad de Zaragoza, cuando él tomó sus estudios feministas allá, que una de las doctoras les decía, después de la Edad Media, 3 instituciones no cambiaron: la iglesia, el ejército y la universidad, porque siguen siendo desde una visión patriarcal, ¿no? Ahí va, poco a poco, moviéndose, sobre todo las instituciones de educación superior. Sin embargo, el reto, ¿qué pasa con las niñas? Y ojo, porque también algo que se ha dicho es en qué momento producen científicamente las mujeres. Algunas en su ciclo vital, después de que los hijos y las hijas ya no están con ellos o ellas, ya son más grandes, y es cuando tienen tiempo, ¿no? Para escribir artículos, para publicar, ¿no? O salvo que no hayan decidido no tener hijos e hijas, pero tampoco eso quiere decir que se garantice, ¿no? ¿Cuántas mujeres ahorita con el confinamiento tienen que estar viendo lo de la casa, tienen que ver qué pasa con los hijos, qué pasa con los pagos, en qué momento se sientan a trabajar? Entonces, si bien es cierto, hay más mujeres en una matrícula, falta que cambien las estructuras y las políticas internas para que precisamente estas mujeres tengan un acceso igualitario que los hombres, y sobre todo de justicia, porque uno de los retos en las instituciones de educación superior actualmente es el acoso y hostigamiento. Fíjate que a mí me encantaría pensar en qué pasa si todos hacemos este cambio, ¿no? Voy a decir el papá de la primera dentista, Margarita Chorney Salazar, que, bueno, no tengo el nombre del papá, pero imagínate todo o sea, él siendo dentista, él viendo esta desigualdad en las profesiones, él viendo a su hija, estamos hablando del 1886 finales, ¿no? Que viendo que su hija podía, que su hija sabía, o sea, lo que él pensó, o sea, también lo que hizo de decir, bueno, yo voy a avalar que mi hija sabe que puede y que puede ser una dentista tan buena o mejor que yo, y se puso, ¿no? A lograr que le dieran el título, que le dieran el crédito, que le dieran el reconocimiento, y cómo él, a través de esto, cambió la vida de su hija, de su nieta y de las generaciones que vinieron después, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hombre dentro de su familia, vámonos a lo privado, ¿no? Cuando un hombre dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero empezar a ayudar primero a lo mejor a mi esposa para que, pues bueno, también tenga más tiempo para ella, para que decida qué hacer con ese tiempo libre, para que no esté agotada, fatigada, ¿no? Y por tanto también a mi hija, ¿no? Proponerle, no sé, otro idioma, actividades interesantes, o ver qué es lo que ella quiere ser y llevarla, ¿no? Y dejemos ese típico de las niñas a ballet y los niños a karate, ¿no? O sea, también proponer actividades extraescolares que tienen que ver con una curiosidad, porque realmente es cierto, típico. ¿verdad? Las niñas al ballet y los niños al karate, sí. O sea, es clásico. Y ahí va la niña, ¿no? O sea, no quito nada del ballet porque es muchísima disciplina, porque también tiene su constancia. Hombre, yo creo que es mucho más disciplina el ballet que el karate, tú. Pero el problema es qué pasa si la niña te dice, no quiero ir a ballet, yo preferiría hacer otra cosa, ¿no? O sea, da igual cuál, la que la niña diga, yo qué sé, ver cómo se construyen las cosas. ¿No les parece que los padres a veces ahí toman como que van a predisponer a los niños y a las niñas a desarrollarse en un rol que concibe la tradición de una sociedad? A eso me refiero. O sea, ¿qué pasaría si le preguntas a tu hija y a tu hijo? La pistola, el balón de fútbol y la casa de muñecas, ¿no? Imagínate lo que pasó por la cabeza del papá en el 1800, que dijo, ya basta. O sea, mi hija puede, mi hija quiere, vamos, ¿no?
Porque hay niñas y niños que les notas luego la curiosidad intelectual, ¿no? Arman, desarman, preguntan, quieren leer, están Bueno, averiguando, ahí están están curioseando. los grandes problemas que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz, Efectivamente, por que ejemplo. eligió vivir en un convento antes de casarse, porque en el convento era libre para estudiar y en el matrimonio era la cárcel, ¿no? O sea, la cárcel porque realmente no era ya ella misma, su tiempo, su cuerpo, su vida, todo Qué pertenecía a otra fuerte, persona. ¿verdad? Sí, Sí, por así ahí hay es. que echar una revisada de Pizán y retomo esto que dice Andrés, que, ojo, a ver, si los papás y las mamás no, o quienes son cuidadores, cuidadoras, porque no necesariamente es el papá, la mamá, no cambian por decirlo, no me gusta, pero ok, si no cambiamos el chip, o sea, vamos a seguir reproduciendo este tipo de prácticas de desigualdad con las niñas. Y a los niños, es decir, si queremos niñas libres, autónomas, independientes, pues promovamos esto. Como también si hay niños, dejemos de reforzarles prácticas machistas a través de cosas que les dañan y nos dañan a la larga. Y creo que esto es fundamental. Cuando uno revisa las historias de las mujeres exitosas, uno va viendo cómo son estos caminos y esto nos ayuda a repensar en que podrían haber caminos con menos obstáculos y le entramos, ¿no? Como dice Andrea, y me gusta esto de pues, qué pasa si cambiamos, ¿no? Creo que podemos lograr muchas cosas. Hago un anuncio rápido. Sí, claro. Mañana a las 8 de la mañana tengo una entrevista, espero que se vea ahí, a las 8 de la mañana tengo una entrevista, una visión tricolor de Puebla. ¿Tiene opciones el PRI en el 2021? La entrevista es con el presidente del Comité Municipal del PRI en esta ciudad, en la ciudad de Puebla, Puebla-Pue, Humberto Fernández de Lara, Cajica. Es un chavo, es una gente joven y con con los triunfos que hubo el domingo en Coahuila y en Hidalgo, hay una oleada, hay una especulación ahí, el PRI podrá reponerse. Entonces, el tema va a ser con él. Y después seguiremos hablando de los temas de psicología, como siempre, del psicoanálisis mañana, que me toca con Edmundo Vega y Gretel Luján, que también estará mañana, y Miguel Quiñones. Con ellos vamos a compartir el programa mañana. Y dentro de un rato se unirá Noé Balanqué, que a partir de este martes, espero todos los martes a las 9:30 de la mañana, después de terminar con la mesa con ustedes, entre el comentario de Noé Balanqué Bautista, que ya regresó, se fue a dar clases fuera de Puebla durante varios meses, pero ya está de vuelta. Y bueno, pues él pasaba los martes tradicionalmente y lo invité a que participara después de la mesa con Cirilo y con Andrea. Gretel no puede ya los martes, entonces Gretel va a estar mañana miércoles. Hay un problema de horarios, de trabajos, ya saben cómo es esto. En fin, comentarios finales, a ver. Yo creo que revisar la historia me parece fundamental, ¿no? Aunque hay gente que diga que aburre, no, al contrario, nos ayuda mucho. Yo quiero sugerir un libro que se llama Obedecer, Servir y Resistir, la educación de las mujeres en la historia de México. Lo coordina María Adelina Redondo, es editado por la UPN y Miguel Ángel Porrúa. Nos ayuda mucho a pensar cómo fue construida la educación para las mujeres desde un poco una revisión prehispánica, los conventos y estos aportes y esta recuperación histórica que hace muy buena Andrea con relación a la primera mujer estudia odontología. No me perdí, sí. Y por supuesto, dijiste, ¿no? Sí. Y Matilde Montoya, que por supuesto ha sido pionera. Y creo que el reto que nos deja ver esta agenda para la igualdad de niñas y mujeres tiene que ver con un acceso, sí, por supuesto, igualitario, con justicia, con herramientas para que las niñas se desarrollen plenamente. Y un reto fundamental, me parece que ese no sé cuánto dejemos de hablar del tema, la violencia dentro de las instituciones educativas, que me parece fundamental trabajar con ellos, ¿no? Y ahí Oye, ¿hay más violencia de parte de los hombres hacia las mujeres en las instituciones educativas?
La denuncia ha sido muy clara y me parece que los tendederos... Los tendederos estos que se cuelgan en las universidades son tremendos, ¿eh? Creo que hay compañeros que dicen, bueno, pues yo no fui, bueno, compañero, pues no fuiste, no. Oye, tendrías que también incomodar. sería bueno, tú que eres estudioso y que no tienes nada que hacer, que estás confinado, que hicieras un estudio así nada más comparativo, como un abuelo de pájaro, se diría, de los enfoques de los medios periodísticos de Puebla sobre el papel de la mujer en la política. Sí, suena muy bien. De hecho, los calificativos que se usan para definir lo que hace tal o cual personaje de la vida política, mujer, son mucho más ofensivos, más peyorativos que los que se usan para cuando se critica el comportamiento de un hombre en la política. Es un asunto bien interesante, ¿eh? De hecho, quien tiene los datos es OBIGEM, es Observatorio de Violencia de Género en los Medios de Comunicación. Samantha Páez, que es quienes coordinan, tienen un trabajo fundamental. ¿Tienes relación con ella? Sí. ¿Por qué no la convocas para el martes de la próxima semana y nos metemos en ese tema? Me parece muy interesante. No, sí, ellos tienen un trabajo impresionante, cómo los medios, cuánto tiempo le dedican, cómo incluso las notas periodísticas a veces de feminicidio. No, la verdad, ojalá Samantha por ahí nos esté escuchando, mira, pues ahí está la invitación. No, pero búscala o dame los datos, lo que tú consideres prudente, pero si tú le hablas y eres conocido de ella, pues a lo mejor te contesta, a mí a lo mejor ni me pela. Entonces, Bueno, no, y de verdad, esto que dice Andrea también, en cómo cambia en Suiza, me agrada cuando nos compartes otra visión, porque luego somos muy buenos nostálgicos del desarrollo en un sector de la población mexicana y queremos ser como un país de avanzada cuando no queremos cambiar nada, ¿no? Es cierto. O sea, el no cambiar nada no es precisamente el... Claro, tienes razón. El punto es ese, o sea, lo que no nombras no existe, o sea, aquí yo sé, si veo Frau, doctor, o sea, desde entrada ya sé que es una mujer, a lo mejor Frau, doctor, doctora, también se dice Ärztin, o sea, también esa terminación es como muy importante y nadie se pone a pensar estas gramáticas, y aguas que la gramática alemana es, pero para darse con la pared y decir, no entiendo la vida, y tiene muy claro que cuando es femenino, punto, sin estas cosas así muy, muy machistas, ¿no? Y hablemos que en Europa, bueno, pues tiene obviamente una gran importancia todo lo que fue la iglesia imponiendo este modelo patriarcal por excelencia, y bueno, ahora pues es posible que se puedan salir de esos modelos y se trate a las mujeres como debe de ser, ¿no? Eso es lo que a mí me encanta, a mí me encanta esa parte de ser Frau Sandoval, no importa si ya me casé, si tengo 20 años, si nunca he tenido hijos, si tengo 8, si no estudié nada, es lo mismo, ¿no? Porque incluso abajo se le pone, o sea, si fuera Frau Sandoval, abajo pongo, ya soy psicóloga y otras cosas, pero de entrada soy lo que soy. Mi profesión es lo que hago, pero esto es lo que yo soy, y esa es la diferencia. Y si la persona que está ejerciendo es mujer, bueno, pues la profesión va en femenino. No veo ningún problema, ¿no? Al menos hasta las que yo me he topado. Obviamente ya en las partes pues más arriba, más académicas, pues ya también tienen sus cosas y uno habla de pues también cierto techo de cristal, cierto bloqueo, pero lo repito, este año Simonetta Sommaruga, la que es la presidenta del Consejo Presidencial, que son 7, es una mujer. La universidad más importante tecnológica de Zúrich, me parece que aún tiene también una rectora, Doris, no sé qué, ese no fue su apellido, pero es más común ver a mujeres en estos puestos de muy arriba, ¿no? Y la Universidad Tecnológica de Zúrich, bueno, fue en algún momento la Universidad de Einstein, ¿no? Entonces, no es cualquier universidad, está dentro del ranking mundial y también fue dirigida por una mujer. Creo que terminó el año pasado o hasta este año sigue. No estoy tan segura, pero sí, sí se le vio en ese papel, ¿no? Con esta importancia mundial, por supuesto, también. Y simplemente para aclarar, a veces pasa que las mujeres para llegar a estos lugares tan arriba tienen que masculinizarse. Veamos el caso de Angela Merkel, ¿no? Masculinizarse. Veamos el caso de Angela Merkel, que bueno, pues realmente cuando uno la ve a veces más actitudes y más vestimenta y más estilo masculino que femenino. Si ella lo elige así, qué bueno.
pero la pregunta es, ¿puede elegirlo diferente? Porque incluso yo lo veo, cuando dices de estas notas periodísticas, yo lo veo, por ejemplo, me llegan muchas noticias de España, obviamente por la cercanía. Me llega ella, y sí veo que ahora la infanta, porque usó tacones, ahora que tiene 16, 17 años, 16 me parece, bueno, fue la noticia mundial, ¿no? Y la infanta opacó a la reina Leticia, y estas ridiculeces que, bueno, no vienen al caso con la política, pero que le sirve para el circo y que le sirve para quitarle eso. Tiene mucho la prensa rosa española, la prensa francesa, inglesa, donde el tema de la realeza o de los notables, de las celebridades que les llaman, venden mucho, venden. Entonces sí, ahora en el asunto de los premios Princesa de Asturias, aparece la infanta, bueno, la princesa ya no es infanta porque su madre es la reina, aparece con unos tacones, no sé cómo se le llama ese tacón, bajo. Tacón, no es el francés, que dicen que es muy cómodo para las mujeres, sino es de punta, ¿no? Que tiene una punta, pero fue la nota por encima de los discursos, por encima de los premios, cómo iba vestida la princesa. ¿Todo eso no les parece que es una manera de acoso, no sé, de marcar esas diferencias? Y ¿por qué no dicen cómo iba vestido el rey? O si tuviera un hermanito, ¿cómo iba vestido el hermanito? Destaca el asunto de cómo va vestida. Enrique Ponce se presentó en la Plaza de Toros fulana de tal sin Ana Soria y sale la foto de Ana Soria. Y si están en el ruedo y Ana Soria está ahí, las fotos son sobre ella, viéndose al torero por ahí atrás, tendiendo el capote o lo que tú quieras, y cómo va vestida. Y usó un traje no sé qué, y los zapatos de no sé cuánto. Esa prensa rosa lleva lo peyorativo en su ejercicio al poner a la mujer como un espectáculo. Quisiera decirlo, no sé si es correcto decir como un espectáculo, pero vende más la imagen de la mujer que la del hombre, vamos. Pregúntaselo a la prensa británica, ¿no? Que vive claro, de también, la corona. Bueno, esa es la que inició todo. Es la que inició todo, claro. Claro, es que otra vez la estructura patriarcal juega también, que nos desvía de cosas como otros escenarios y nos centramos en cómo violentamos a un cuerpo considerado vulnerable y encima lo vulneramos más, ¿no? Y es espantoso, digo, lo vemos en México, se habla más de si el vestido, no el vestido, o sea, a ver, hay otras cosas más trascendentes, pero por supuesto, el mercado del morbo juega un papel fundamental. Y si es en cuerpos de mujeres, mucho más, ¿no? Es decir, todas estas violencias sistematizadas, lo que Rita Segato después dirá, o de otros sentidos, pero me parece muy buena metáfora de la pedagogía de la crueldad, es decir, cómo los medios juegan un papel fundamental para violentar los cuerpos de las mujeres. Notas periodísticas, por ejemplo, de un personaje poco grato que hasta me duele la panza, se lo recuerdo, cuando dicen un cuate que dice que estudió en el CIDE cuando dijo que Mara tenía la culpa por el tema de feminicidio, ¿no? Y que, bueno, las chavas de la Escuela de Derecho se organizaron y lo sacaron como... ¿Quién? No, le va a doler la panza, ¿no? Le pregunté. Me va a doler más la panza, me va a dar gastritis. Estoy disfrutando mi café tan delicioso. Cosas, por favor, señor Cirilo Rivera. Sí. No, es este comunicólogo, se llama Arturo Rueda, ¿no? Ah, ya, el caso de la libre de derecho. Sí, que se organizaron las chavas y pues se organizaron, lo votaron, sí. Y lo sacaron, ¿verdad? Por la misoginia que presentan, ¿no? Y lo mismo, o sea, de repente uno revisa y eso es algo que tenemos que chambear mucho, trabajar mucho en los medios. O sea, ser comunicadora implica una responsabilidad y nos invita a pensar qué tipo de narrativas estamos reproduciendo y por lo tanto cómo queremos que acaben ciertas cosas y nosotros estamos promoviendo. Y este es el caso del espectáculo y de otras cosas, ¿no? Espantoso. Es totalmente cierto. Muy bien. ¿Algo más? No, es todo. Simplemente el tema queda muy bien puesto, creo yo, para reflexionar un poco, ¿no?
en qué decimos y a quién se lo decimos y quién lo escucha y quién debería de, bueno, pues de cambiarlo, a veces lo que uno escucha. Está bien. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Andrea, muchas gracias, mi querido Cirilo Rivera, que nos haces el favor ya desde hace varias semanas. Creo que desde a la semana siguiente o 2 semanas de que se fuera mi querido Noé X Balanqué, que se fue a trabajar a otra parte de la República, y creo que tú llegaste a las 2 semanas, ¿no? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. No mal recuerdo. Bueno, pues si se quieren quedar, bienvenidos. Y si no, déjenme dar la bienvenida al hijo pródigo, yo iba a decir, al hijo pródigo, Noé X Balanqué Bautista. Noé, muy buenos días, muchas gracias, te veo muy bien abrigado. Sí, buenos días a todos, buenos días a tus ilustres invitados, colaboradores de este día. Buenos días también a las hojaldras, creo que hombre, andas muy festejoso. Muy hojaldra. Andas muy hojaldra. Sí. A falta de mezcal hojaldra, mano, pues ¿qué le voy a hacer? Sí, no, pero las hojaldras con un chocolatito. Sí. Para este frío que está haciendo. Sí, ¿no? Es cierto. Ok. Y es precisamente parte de los festejos, ¿no? De esta fecha, que es uno de los, en lo personal, de las celebraciones tradicionales, culturales de nuestro país que a mí me gustan más. Claro, por los alimentos, por la comida, ¿no? Toda la parte gastronómica, lo que implica, ¿no? Más allá de, por ejemplo, la tradición del Halloween, que tiene un origen de miedo. O sea, el Halloween se festeja en los países europeos, sobre todo del norte de Europa, a raíz del miedo, de espantar a los malos espíritus, ¿no? De hacer que huyan. En cambio, en la tradición mexicana, prehispánica, es aceptar a los muertos, es darles la bienvenida con comida, con un buen de cosas, sus cosas, con colores, con flores, con música. Entonces es un festejo a la vida, no es un festejo a la muerte, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta mucho de esta celebración nuestra. Así es, y sí, es una tradición que por desgracia se va perdiendo. Sí, se está mercadotecnizando mucho. Sí, la llegada, como dices, del Halloween, pues sí nos ha dejado mal parados en nuestras tradiciones, comenzando quizá porque la gente ya no va al mercado a comprar, sino va a las tiendas de grandes superficies, a los centros comerciales, donde las marcas extranjeras, donde la línea de ventas, el concepto de lo que te venden, lo deciden la globalización, y entonces exacto, las calabazas de plástico, las calabazas de esto, los adornos de aquello, los adornos de acá, van rompiendo con la tradición. Antes tú ibas al mercado de la Victoria, al que le tocó todavía, o a las alfarerías que estaban por aquí, por Analco, o por el Alto, por la Luz, ibas a comprar los saumerios, ibas a comprar la loza necesaria para los platones de dulces, para el mole, las cazuelas, ¿no? Todas esas cosas que adornaban. Y te acercabas al mercado o a los mercadillos populares que se colocaban en el barrio del Artista, esos son más nuevos, pero llegabas a comprar las calaveras de azúcar, los dulces, los dulces en forma de animales, de frutas, las piñitas, las manzanas, las peras, las sandías, y los animalitos, los burros, ¿no? Los perros que se colocaban en la ofrenda de azúcar. Claro. Las calaveras de amaranto, no sé si alguna vez las has comido, las has visto en extinción, por desgracia en extinción. El incienso, los cirios, y todo esto constituía armar
la ofrenda casera. Exacto. Además de toda la elaboración de la comida, en donde la mayor parte de la familia participaba, porque Claro. era la comida para recibir a su muerto, ¿no? Entonces, la familia tenía que participar colocando la ofrenda, preparando la comida que le gustaba al difunto, ¿no? Y además, los platillos tradicionales de esta época, como el punchi, por ejemplo, que ya no lo he visto, ya no lo veo, que se ponía mucho en las ofrendas, ¿no? Nosotros Esta especie seguimos como haciéndolo, es una pues de tradición de mi dulce. familia. El punchi no es poblano de la ciudad, no es angelopolitano, es de la zona de Huaquechula. Sí, no tiene. Sí, no tiene la elaboración propia de lo poblano de la ciudad, ¿no? No es un postre Se nota conventual, más la mano es un indígena. Ajá, postre exacto. indígena, sí, Ajá. de maíz De azul hecho, o maíz pues, colorado. básicamente por el maíz, ¿sí? Y es muy rico, por cierto. Hombre, es delicioso. Sí. Y Yo pues yo ya no lo veo. Dentro de 2 semanas tendré punchi, porque siempre lo hacemos. Pues hay. Y los tejocotes con guayaba también. Ándale, Otro también, ¿no? de los platos típicos de las ofrendas. En términos generales, los dulces de Platón de calabaza. Ajá. Y la Sí, calabaza en tacha. Y toda esta gastronomía nos da la cuestión, el valor simbólico de la celebración a la vida, ¿no? Es decir, el disfrutar la comida junto con el muerto, porque además luego el 2 de noviembre hay que ir al panteón, ¿no? Y esa comida que Ahora pusiste estará medio en la restringido ofrenda esto de ir al se panteón. lleva al panteón y se come con ellos. Sí, sí, no, y a eso iba yo también. Este año, esta celebración a los muertos, habrá al menos 85,000 nuevos altares para muertos, ¿no? ¿Quién sabe? Porque todavía faltan 2 semanas. Yo creo que vamos a llegar a los 90,000. Por desgracia, creo que Sí, llegaremos a por los eso dije 90,000. al menos 85,000, ¿no? Al menos 85,000 en nuevos altares para muertos en esta época, ¿no? Porque además, por ejemplo, en la región de Huaquechula, tan famosos sus altares, son altares nada más de la gente que murió en el año reciente, ¿no? Entonces, si nos vamos a esta tradición, a esta lógica, pues hay estos 85,000 nuevos altares, al menos, ¿no? Han surgido en los últimos 6 meses, ¿no? 6, 7 meses, lo cual nos habla de una situación difícil, grave, en donde todos somos responsables. Hoy, hace rato. Por cierto, en Huaquechula no va a haber altares ahora. Sí, supongo que va a estar restringido, sobre todo la parte de las visitas, de los altares públicos, ¿no? Las ofrendas. No va a haber. Está la nota hoy en el periódico, se suspenden los altares por el tema del COVID. Sí, supongo, y también eso iba yo a mencionar. Hace un momento leí una nota de que una boda en Mexicali entre un actor y alguna persona más, bueno, una mujer, que se celebró sin permiso de las autoridades sanitarias de aquel estado, de Baja California, provocó que 100 personas se contagiaran de COVID, ¿no? Lo cual hizo que repuntara o se volviera otra vez un nuevo foco de contagio y hay un rebrote en Mexicali, ¿no? ¿Qué pasa? La gente comienza a relajarse, comienza a querer retomar la vida normal, lo cual hasta cierto punto es lógico, ¿no? Pues después de tantos meses de encierro, de restricciones, pues el espíritu, el alma y la inquietud es recuperar otra vez la vida normal, sobre todo por también la crisis económica
que acarreó también, que está acarreando esta situación. Sin embargo, tenemos que también ser inteligentes, ¿no? Están prohibidas las celebraciones en lugares públicos, ¿no? Desde parques hasta salones de fiestas, en antros, en bares, están prohibidos todavía por esa razón. Y creo que es más importante la salud y la vida que una estabilidad económica. La estabilidad económica la podemos recuperar si nos ponemos a trabajar duro, ¿no? Pero la vida no. Entonces, tenemos que tener esa inteligencia y es una cuestión de todos, no solamente dejárselas al gobierno, más allá de la polémica de que si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, debemos de pensar en nuestra salud y la salud de los nuestros, de las personas. Yo puedo ir a una boda o a una fiesta que me invitaron en donde no hubo filtros sanitarios en esa boda, por lo que denuncia la autoridad sanitaria de Baja California. No hubo filtros, no hubo esto de llevar cubrebocas, de limpiarse las manos con gel, de estar separados, ¿no? Y con uno que haya ido contagiado, contagió a otros 100. Y esos 100 regresaron a sus casas y a sus lugares y están contagiando a más. Leí un estudio donde se demostraba que una sola persona que fuera a una reunión de las que estás hablando puede contagiar a 300. Fíjate, no a 3, entonces, 300. Entonces, sí, aquí hubo 100 contagios seguramente por una sola persona, ¿no? Y entonces les salió barato hasta eso. Si el estudio dice que son 300, les salió barato que hayan sido 100, pero esos 100 regresan a sus lugares de origen, a sus casas, a sus colonias, a sus trabajos y contagian a otras 100 al menos, ¿no? Entonces imagínate, la curva de contagio se acelera en unos días, nada más por el capricho de querer celebrar una boda como si estuviéramos en tiempos normales, ¿no? No estoy diciendo que no celebraran la boda, pero que lo hicieran con todas las especificaciones que recomiendan las autoridades sanitarias, ¿no? Sin la precaución debida, claro. Claro, entonces, pues en la invitación a la boda tuvo que haberse dicho que no dejarán ingresar al recinto si no van con cubrebocas. Y todavía hay gente que sigue sin usar la mascarilla, el cubrebocas y estas cosas. Sí. Y anda en la calle como si nada, y ya hay quien está promoviendo ya los partidos de fútbol. Creo que el viernes va a haber un partido en el estadio y los eventos públicos, ¿no? Yo pienso ahora que están las campañas de vacunación, que tienes que ir a hacer fila al centro de salud, donde hay 200, 300 personas y no siempre a 1 metro de distancia y no sabes qué onda. En fin. Es martes y como los martes era tradición leer poesía, yo lo he seguido haciendo. Muy bien. Voy a poner aquí algo de Rodolfo Serrano que se llama Este Otoño. Y dice, hace un día de otoño para besarte toda. Este aire que llega casi frío y tan tierno que recorre las calles y penetra en la casa, te busca a ti y abraza tu cintura de arena. Esta luz, como un sueño de las tardes doradas, nos cierra las ventanas y nos abre el recuerdo. Un otoño bendito, tan cercano a los cuerpos, tan lejano a los sueños de un verano a tu sombra. El aire es pura seda en la limpia mañana. La calle huele a tierra y a hojarasca amarilla. Un mirlo indiferente a mis pasos se para en el asfalto y vuela a un azul transparente. Este otoño tan vivo, tan de todos, tan nuestro, nos lleva hasta la risa de los niños ausentes, a cálidos abrazos de olvidados amantes, a la suave caricia de la piel de los ángeles. Extraño es este otoño como un reloj sin horas, pero están estos días y este sol deslumbrante que dibuja tu nombre en los muros del cielo. En ti duermen las hojas de todos mis otoños. Rodolfo Serrano. Qué bonito. A propósito de lo que estamos viviendo el otoño. Así es, el otoño es una de las estaciones del año que más arrancan
nostalgia. La Sí. primera es la nostalgia por el calor, ¿no? Empiezas a extrañar el calor, empiezas a sentir el cambio de temperatura, de clima, el viento, empiezas a ver las hojas muertas tiradas en el cielo, en el suelo, tornando ocres, con destellos ocres, muy bonitas las calles. Ayer precisamente caminaba por el bulevar y una parte del bulevar estaba llena de hojas secas, amarillas, ocres, y le daba un tono muy bonito al bulevar, con este aire de nostalgia. Y el otoño es eso, la nostalgia de lo que fue y ya no volverá a ser, la nostalgia de lo que pudo haber sido, una nostalgia por el porvenir inconcluso o que no se cumplió, promesas que no se cumplieron, ¿no? Antes de la inminente llegada del invierno, o sea, el otoño anuncia el invierno y con ello el fin de un ciclo, y comienzan estas reflexiones y estas nostalgias. Eso es interesante del otoño, y pues lo que escribe Rodolfo Serrano tiene ese sabor de nostalgia, ¿no? Decían hace muchos años los viejos que cuando tenías algún síntoma de gripe, no te acercaras al panteón en Todos Santos, porque podías coger un aire, y si cogías un aire, te iban a doler los huesos y te iba a dar un resfriado fuerte que si no te lo cuidabas, llegaba enero, no te recuperabas, y febrero te podías morir de pulmonía. Y de ahí venía la frase de enero y febrero desviejadero. Ajá. Entonces te decían, para prevenirlo, no te acerques a los panteones en Todos Santos. Eso sí, recuerdo mi abuela nos decía mucho eso de no te vaya a dar un aire, ¿no? No te vaya a dar un aire. Sí, y también recuerdo que mi abuela fumaba mucho y decía que era para que no le diera un aire. Ajá, sí. Fumaba tanto. Bueno, no sé si has entrado a algún panteón alguna vez, pero cuando la gente entra al panteón se fuma un cigarro para no pescar el aire, efectivamente. Ajá. Sí, el cigarro es el remedio contra los aires. El defensor. Ajá. El defensor. Así es. Muy bien. Bueno, pues yo también traje poesía, mira, aquí. De Neruda, bueno. Neruda. Grande. Una de la parte de la historia de Neruda fue su exilio, ¿no? Su exilio forzado de su país natal, Chile, y escribió un poema sobre los exilios, y pues ahora que estuve fuera de la ciudad por 6 meses, medio año, pues fue una especie de exilio, nada más que fue exilio voluntario, ¿sí? En cambio, el de Neruda, pues fue un exilio forzado y político, además, ¿no? Con tintes políticos. Exilio se llama su poema. Unos por haber rechazado lo que no amaban de su amor, porque no aceptaron cambiar de tiempo, cambiaron de tierra. Sus razones eran sus lágrimas. Y otros cambiaron y vencieron adelantando con la historia, y también tenían razón. La verdad es que no hay verdad. Pero yo en mi camino, como canto cantando voy, y me cuentan los caminos a cuantos he visto pasar en este siglo de apátridas. Y el poeta sigue cantando tantas victorias y dolores, como si este pan turbulento que comemos los de esta edad, tal amasando con tierra, bajo los pies ensangrentados, tal vez fue amasado con sangre el triste pan de la victoria. Qué bonito. ¿No? El triste pan de la victoria. El triste pan de la victoria. A veces ganar no necesariamente te da la alegría, la felicidad que estás buscando, ¿no? Así es. Muy bien. Sí. Pues mi querido Noé, bienvenido. Qué bueno que Gracias. Ya te incorporas. Espero verte todos los martes por aquí. Aquí estaremos a esta hora. Hoy sí, a las 9:30, 10 menos 10. Como te sientas tú a tu aire, como siempre, a tu aire. Y te veo muy bien, te veo sano, te veo afortunadamente. Te veo bien abrigado.
lo cual me convoca para preguntarte si puedes comer guasmole o no. ¿Está dentro de tu dieta? Ya me aligeraron la dieta, entonces ocasionalmente puedo comer algo con sal, ¿no? Pero Algo ocasionalmente con lo que... sal Sí. te fastidia ahorita. Bueno, pues es temporada de guasmoles y cuando se habla de guasmoles, pues se habla de mezcales, pero los mezcales creo que todavía no, ¿verdad? No, eso sí, todavía la parte del alcohol ¿no? todavía la tengo. Bueno, pero podemos vernos para tomarnos una copa de vino por lo menos. Eso sí. Bueno. El vino sí. Lo tengo prescrito. Bueno. Noé, un abrazo. Bienvenido. Gracias. Nos estamos poniendo Gusto en contacto verte y nos veremos bueno que estés bien. todos los martes. Y por aquí nos vemos el próximo martes, primero Dios. Mañana miércoles tengo una entrevista con Humberto Fernández de Lara Cajica, presidente del Comité Municipal del PRI. Vamos a charlar un poco sobre la visión de los tricolores en el municipio de Puebla. Él es presidente del Comité Municipal. Después de las elecciones en Coahuila y en Hidalgo andan muy echados para adelante. Pero yo digo que golondrina no hace verano, pero bueno, voy a charlar con él. Es un chavo joven, tiene pocas semanas que tomó posesión y tiene una visión y vamos a escucharla. Mañana estarán conmigo en el programa también Edmundo Vega Simón, el psicoanalista, y la psicóloga Grete Luján. Mañana no estará, es la doña, no sé qué cosa tenía que hacer. Y después a las 9:15 de la mañana, Miguel Quiñones con su gustada sección Estoy hasta la madre. No sé de qué va a estar hasta la madre mañana. Intuyo, pero seguramente algo del general saldrá, me imagino. Pero bueno, eso será mañana a partir de las 8 de la mañana. Noé, un abrazo, que la pases bien. Gracias, igualmente un abrazo para todos. Hasta mañana. Hasta mañana.